Yo titulé a esta reflexión El futuro de la humanidad y tomé como texto Efesios capítulo 6, versos 1 al 3. Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. Dice así la siempre contemporánea, saludable y provechosa y pertinente palabra del Señor. Dice así: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Aleluya. Esto es palabra de Dios. Oramos, Padre bueno y santo, Padre, Señor amado, este título humano depositado en tu persona, Padre, Papito, rogamos tu presencia, tu compañía, tu bendición, tu respaldo, tu aliento en este momento, en medio de esta reflexión y respaldando a este tu siervo, no por ser tu siervo, sino por comunicar tu santa palabra. Por favor, y que pueda ser de provecho y de bendición para todos los hermanos y amigos que nos escuchan. Padre, gracias. Oramos y te lo rogamos por Jesucristo. Bendito Señor, amén y amén. Póngame amén ahí en la plataforma y ayúdeme a predicar y acompáñeme a predicar para no sentirme tan solo. Aleluya, aleluya. Bien, recuerde usted que estamos compartiendo una serie que hemos titulado Familias con grietas. Y en esta ocasión, hoy, estamos en la cuarta y última parte dedicada a las obligaciones de los hijos con los padres. En paréntesis, si usted no ha escuchado las otras tres partes, le invitamos a ir a nuestra página Centro de Adoración Familiar, a los videos, y ahí están por fecha. Todos los domingos hemos predicado, puede ir a la parte 1, 2 y 3 de esta serie que denominamos Familias con grietas. Cierro el paréntesis. Hoy estamos en la cuarta y última parte, como ya dije, dedicada a las obligaciones de los hijos con los padres. Respecto al texto base, Efesios 6, 1 al 3, lógicamente se repite casi literal lo que decía Éxodo 20, 12, el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Santo Dios. Permítame contarle que de los famosos 10 mandamientos, bueno, Éxodo 20 dice que son 10, Deuteronomio 5 dice que son 12, ya, pero esa es otra historia para una escuela bíblica. De los 10 mandamientos, los 4 primeros, escúcheme bien, los 4 primeros tienen relación del hombre con Dios. Son mandamientos que enfatizan las obligaciones del hombre con Dios. Y los 6 restantes tienen relación del hombre con su prójimo. Enfatizan las obligaciones del ser humano con su prójimo. ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Y ocurre que de los 6 últimos mandamientos, el primero que se menciona es el quinto, por supuesto, que dice: honra a tu padre y a tu madre. ¡Santo Dios! Es decir, después de Dios, a nadie el hombre es más deudor que a sus progenitores, que le dieron el ser, le criaron y le educaron. Padre Santo.
hasta donde alcance nuestra comprensión y podamos entender la profundidad del término Padre, nombre que se le da a Dios en el Evangelio, y el más dulce título dado a los hombres. Aleluya. La primera figura, el primer sistema de gobierno al que está expuesta la conciencia humana es la autoridad de los padres. Es decir, la primera autoridad que la criatura tiene frente a sus ojos, frente a su horizonte de vida, esa primera autoridad son los padres. Es decir, el ser humano, antes de conocer a Dios, conoce primero a los padres. Aleluya. Santo Dios. De modo que el primer mandamiento de los 6 últimos ordena la honra y el honor a los padres. Honra a tu padre y a tu madre. A quienes entonces, siguiendo esta línea, a quienes entonces la palabra de Dios, los padres, los considera como representantes de Dios. Mire lo que estoy diciendo. Representantes de Dios en la tierra. Padre bueno. Ahora bien, el término honra en este mandamiento, honra padre y madre, no se refiere primera y únicamente al respeto. Póngame atención, por favor. No se refiere únicamente al respeto. Más bien, según otros textos bíblicos, como por ejemplo Salmos 96, verso 8 y Proverbios capítulo 3, verso 9, la intención del uso de la palabra honra es claramente económica. Santo Dios. Es decir, el mandato ordena el socorro, el mandato de honra a padre y madre, ordena el socorro y el sustento económico hacia los padres. Esto indicaría que el mandamiento está dado a los hijos adultos y no a los niños. Santo Dios, aleluya. Padre Santo, ¿cuántos me dicen amén ahí en la plataforma? Santo Dios, tanto que decir, Padre, pero tengo que seguir la línea, Señor amado. Es decir, el primer mandamiento está dado a los hijos adultos, no a los niños. Santo Dios. Es más, otro argumento de que el término honra está relacionado con el sustento económico. Otro argumento. Es más, en los evangelios hallamos un episodio que comprueba aún más esta aplicación que hacemos. Y está en Marcos 7, verso 11. Donde Jesús critica la cruel práctica del llamado corbán, término hebreo que significa ofrenda, donde los hijos pudientes, póngame atención, donde los hijos pudientes negaban el socorro a sus padres necesitados, señalando que no podían ayudarlos económicamente porque habían consagrado todos sus bienes, todo su patrimonio al templo como una ofrenda. Padre Santo. Y de esta manera los fariseos crearon este resquicio y de esta manera los fariseos violentaban claramente el mandamiento de Dios, el quinto mandamiento, a través de una tradición humana egoísta y manipuladora. Santo Dios, Santo Dios. Es decir, estos fariseos y estos hijos mezquinos crearon un resquicio al mandamiento, una salida para no ayudar
a sus padres necesitados. Por eso Jesús los encara y les dice: habéis violentado la palabra por guardar vuestra tradición. Santo Dios, ¿lo digo o no lo digo? Señor amado, conozco cuántas corporaciones, conozco cuántas organizaciones religiosas que han creado sus propias legislaciones y con artículos religiosos, donde muchas veces son más respetados y más temidos los artículos de la corporación que la palabra del Señor. Padre Santo, aleluya. Anteponen las doctrinas de hombres a la bendita palabra del Señor. Aleluya. Cierro ese paréntesis. Queda demostrado entonces, por todos estos argumentos, que el término honra se refiere al sustento económico que los hijos tienen que darle a sus padres necesitados. Aleluya. La semana pasada estuvimos reflexionando sobre los errores más comunes que cometen los padres con los hijos. Hoy veremos las peores actitudes de los hijos hacia sus padres. ¿Quiere acompañarme en la reflexión de la palabra del Señor? Póngame amén allí en la plataforma, por favor. Permítame un poquito de agüita tibia. Santo Dios. Póngame amén ahí en la plataforma. Solamente tres por cuestión de tiempo, los peores errores que los hijos, y estoy hablando de hijos adultos, los hijos grandes, los tres peores errores que los hijos cometen con sus padres. Número 1, el síndrome del emperador. Santo Dios, en palabras más sencillas, los hijos tiranos. En las generaciones antiguas, los hijos le tenían temor y respeto a sus padres. Pero en la actualidad, son los padres los que le tienen temor y respeto a sus hijos. Padre Celestial. Yo recuerdo mi papá salía del trabajo 6 de la tarde. Yo sabía muy claramente eso. 6:10 estaba en mi casa, en la casita, porque trabajaba muy cerca. Yo recuerdo que yo podía jugar en la tarde, 4 o 5 de la tarde, un partido en la calle con mis amigos, pero yo sabía que a las 6 de la tarde llegaba mi papá y a 6:10 yo estaba en mi casa encerrado esperando que llegara mi papá, por ese respeto, por ese temor. Pero hoy día los tiempos han cambiado, hermanos. Santo Dios, hoy día los padres le tienen temor y respeto a los hijos. Estos hijos, estos muchachos, fueron tan consentidos que se tomaron el poder. Imponen su propia ley, siembran el terror, no respetan ninguna autoridad y son insolentes en el rostro de sus propios padres. Santo Dios. Estos son algunos de los comportamientos que la psicología moderna ha identificado con el síndrome del emperador. Se trata nada más y nada menos que de hijos tiranos que han convertido la vida familiar en un infierno. Esta información, por supuesto, está sacada un poquito de la palabra, pero también de las ciencias modernas, de los estudios modernos sobre el comportamiento humano. Santo Dios. Padres que se han tenido que ausentar del hogar y de la vida de sus hijos por trabajo, por ejemplo. Y luego, para demostrar su amor hacia estos jóvenes, les conceden todos sus caprichos. La idea que se transmite aquí es que estos muchachos son el centro del universo y sus deseos son órdenes sagradas para los padres inseguros. Santo Dios. Finalmente, estas no son criaturas muy inteligentes, pues descubren cómo utilizar un error de los padres o una tragedia personal a su favor. Usan este recurso de la culpabilidad de los padres para manipularlos, para aprovecharse de ellos y para humillarlos. Bendito Dios.
Y de esta manera controlan y juegan con los sentimientos de sus padres inseguros. Santo Dios, aleluya. Yo hubiera hecho eso con mi papá. Bendito Dios. Aleluya. Yo hubiera sido insolente con mi padre. Me imagino. Padre Celestial. Número 2. La generación F. F de flojo, hermano. ¿Lo digo o no lo digo, Señor? Hemos traspasado a nuestros hijos las medidas de bienestar más elevadas jamás vistas en el mundo occidental. Tenemos muchachos hoy con sus propias habitaciones, con celulares, con señal de internet en el hogar, con talleres vocacionales, con un armario, con varias zapatillas deportivas que usted de niño jamás soñó, y con un mundo abarrotado de ofertas de diversión. Aleluya. En la actualidad podríamos decir que es la vida perfecta para un joven. Santo Dios. Aleluya. Están viviendo en el paraíso tecnológico, en la era paradisíaca de la tecnología y la diversión. ¿Estaremos haciendo bien en brindarle todas estas comodidades a nuestros hijos sin el más mínimo esfuerzo? Por supuesto que no. Permítame preguntarle a usted, ¿con cuántas de estas comodidades se crió usted? Padre querido, yo no puedo predicar de otra cosa que no sea mi propia experiencia. Permítame contarle que en mi infancia, en mi casita no teníamos televisión. La televisión llegó más o menos, si no me equivoco, como cuando yo tenía 14, 15 años. Mucho menos internet, si no existía. Santo Dios, tenía un solo par de zapatillas, uno solo. Con esas zapatillas jugaba y con esas zapatillas tenía que usarlas para el colegio. Y un solo par de zapatos que los cuidaba sagradamente, porque con esos zapatos iba al colegio, con esos zapatos iba a alguna actividad y tenía que cuidarlos sagradamente. Santo Dios. Y nada más. Aleluya. No estoy de acuerdo con el trabajo infantil, pero tampoco estoy de acuerdo con la vagancia juvenil. La pereza es el peor de los hábitos humanos. ¿Por qué? Porque el refrán lo dice claramente, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Es decir, un hijo vicioso, antes de caer en el vicio, fue un hijo perezoso, un hijo flojo. Un hijo ocioso es un hijo abandonado. Un ser humano libre de la ley del trabajo será esclavo de la ley de los sueños. No alcanzará nada, solo vivirá soñando. Santo Dios, ¿quiere usted que sus hijos tengan los pies sobre la tierra? Entonces, póngales una responsabilidad sobre los hombros. Aleluya. Santo Dios. Número 3 y último. Son varios los estudios que consideran la ingratitud como una enfermedad que corrompe el alma. ¿Por qué, diga usted? Porque la ingratitud insensibiliza a las personas. Y los hijos ingratos no valoran lo que sus padres le dan con tanto esfuerzo y se comportan como si siempre les faltara algo.
y además se sienten víctimas porque no les cumplen sus deseos. Estas criaturas imaginan que sus padres y todo el mundo tienen la obligación de satisfacer siempre sus deseos y solucionar todos sus problemas. Padre bueno, estos hijos ingratos son egoístas profesionales. Santo Dios. Aleluya. Pero también, siendo honestos con la realidad humana, he de decir que son los propios padres los que forman hijos ingratos y mezquinos. Santo Dios. Son los propios padres los que crían hijos ingratos y mezquinos, porque no les enseñan a ser solidarios, generosos con el reino de Dios, generosos con sus padres, generosos con sus hermanos, generosos con los demás. Aleluya. Escúcheme bien. Hijo que trabaja, colabora con la casa. Lo repito, hijo que trabaja, colabora con la casa. Ayuda a pagar las cuentas, los gastos del hogar, ayuda a educar a sus hermanos. Santo Dios, ¿cuántos me dicen amén ahí en la plataforma? Padre querido. Hermano, hermana, si usted no le enseña a sus hijos a ser generosos con sus hermanos, con el reino, con sus padres, etc., cuando ellos sean adultos y trabajen, serán unos hombres mezquinos y se olvidarán de ustedes y de sus necesidades. Padre Santo, aleluya. Permítame contarle otra experiencia. Recuerdo más o menos 16, 17 años, mi primer trabajito fue en una botillería, hermanos. Santo Dios, ¿qué dirán los colegas por ahí o los otros amigos que tengo? Fue atendiendo una botillería. Se llamaba la botillería El Tata. Y yo estaba en el mesón, tenía que limpiar y atender ahí a los clientes, en fin. Me pagaron al final de la semana mi platita y llegué a la casa y recuerdo una conversación que tuvo mi padre conmigo. Y me dijo su sueldo y yo le mostré mi sueldo. Me dijo la mitad, ponga atención, me dijo la mitad del dinero es tuyo. Son para tus cosas, me dijo. Tus cosas. Tu ropa, tus perfumes, tu desodorante, tus cositas. La mitad del sueldo es tuyo. La otra mitad la divides en dos partes. Una parte es para colaborar con la casa y se lo pasas a tu mamá. Y la otra parte es para que ayudes en la educación a tu hermana menor. Y así lo hice, hermanos. Padre Santo. Aleluya. Cuántos muchachos que yo conozco que trabajan, ganan su sueldo y se olvidan, hermano, de sus padres. Todo su sueldo es de ellos y se lo echan encima, hermanos. Se olvidan de sus padres y de sus hermanos menores. Santo Dios. Aleluya. Cuántos hijos profesionales con muy buenos ingresos se olvidan de las tragedias que viven sus padres y sus hermanos. La familia precisamente es para eso, para ayudarse, para protegerse. Los hijos con mejor situación económica son aquellos que tienen que ayudar a los hermanos que están en un problemas menores y a sus propios padres también. Santo Dios, los
primeros que tienen que reaccionar frente a una tragedia es la familia. Los padres, los hermanos, los hijos, bendito Dios. A veces uno encuentra más generosidad en los amigos, en los vecinos, que en los propios hijos. Bendito Dios, cuántos hijos mezquinos me estarán escuchando, egoístas. Bendito es su nombre, Padre Santo. Mire lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 45. Génesis 40 para adelante es la historia de José. La preciosa historia de José. Vamos a elaborar una serie con predicaciones de este tremendo personaje. Pero hay un pasaje por allí, permíteme, yo hice una paráfrasis para no citar todos los versículos, pero este relato está sacado cuando los hermanos van a buscar trigo a Egipto y José ya es el virrey de Egipto, es el segundo hombre más importante, el que está distribuyendo el trigo. Y llegan sus hermanos y José muestra su rostro y se identifica y les cuenta que él es su hermano, y los hermanos le piden perdón por todo lo que le hicieron, la humillación, y José, sin ningún rencor, sin ninguna amargura, les dice estas palabras. Pongan atención, amados. Les dice estas tremendas palabras. Si he llegado a esta altura, es gracias a Dios y para ayudar a mi familia. Santo Dios, ponga atención, lo repito, si he llegado a esta altura, es gracias a Dios y para ayudar a mi familia. Mientras yo esté acá, ninguno de mis familiares sufrirá hambre. Bendito Dios. Aleluya. ¿Y cómo está mi padre? Allá está en Canaán. Bien. Prepárenlo, traigan a todos mis familiares, a mi padre, a mis hermanos, traigan a sus mujeres, a sus esposas, traigan a sus hijos. Mientras yo sea virrey de Egipto, toda mi familia estará al lado mío y ninguno de ellos va a pasar hambre. Padre Santo, qué tremendo hermano era José. Qué tremendo familiar era José. Bendito es su nombre. ¡Qué tremendo hijo era José! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! Espero que si alguno de los hijos que estáis escuchándome detrás de la cámara nunca se olvide de sus hermanos y de sus padres. ¡Santo Dios! Recuerdo una vez nuestra iglesia fue a hacer una obra social. Nos gusta mucho como comunidad hacer obra social. Actualmente tenemos en pausa nuestro comedor solidario, donde damos colaciones gratuitamente a gente en situación de calle, precisamente por esto de la pandemia. Apenas se levante y pasemos a la fase 2, se reabre nuestro comedor y nuestras hermanas valientes van a cocinar, 2 hermanitas, y ahí estamos acompañándolas en la repartición de las colaciones. Dios bendiga a esas mujeres valientes que arriesgan a veces su salud y sus manitos ahí para cocinar y compartir con los invisibles, con los sin nombre. Dios bendiga a esas mujeres. Santo Dios, a mis hermanas. Y esperamos pasar pronto a la fase 2. Y si usted quiere, hago el aviso, si usted quiere ayudarnos, cocinar y acompañarnos en la distribución, o hacer llegar algún aporte, o hacer llegar alguna ayuda para nuestro comedor, hágalo sin ningún problema. Contáctese con nosotros y estaremos recibiendo encantados su ayuda para nuestro comedor solidario. Para los hermanos que se han olvidado que tenemos un comedor, se los recuerdo. Santo Dios, olvidarse de su iglesia y los proyectos de su iglesia. No puedo decir nada, Padre Santo, porque se me va el tiempo, pero Padre mío, no puedo entender eso. No puedo entenderlo, Señor. Padre querido, podría yo decir, en vez de honra a tu padre y a tu madre, honra a tu iglesia, honra a tu comunidad, la comunidad que tú escogiste, Santo Dios, que nadie te impuso, que usted escogió.
No la abandone, no la descuide. Santo Dios, lo digo, no lo digo. No haga que sus pastores se humillen, teniendo que rogar miserias para un compromiso que debería ser natural, producto de la madurez y de la gratitud al cielo. Santo Dios, aleluya. Bueno, íbamos a hacer una obra social muy hermosa, un hogar de ancianos en una comuna muy cercana a la nuestra aquí. Y nos encontramos con un caso particular. Yo me acerqué a esta anciana y yo conversé con ella. Y ella era una profesora de inglés. Estaba en este hogar de ancianos. Una profesora de inglés abandonada por sus 3 hijos. Y yo le pregunté, ¿tienes hijos? Sí, me dijo, tengo 3. ¿Y qué hace usted? ¿Qué hacía usted? Yo era profesora de inglés. Una anciana culta. ¿Y sus 3 hijos son grandes? Sí, me dijo, los 3 son profesionales, los 3 están casados, los 3 tienen familia, los 3 tienen nietos. ¿Y por qué está aquí? Porque me abandonaron. ¿Y no la visitaban? No. ¿No la llamaban? No. ¿Y no le traían los nietos? No. Yo estaba sola, totalmente sola. Santo Dios. ¿Cómo pueden haber hijos así, hermanos? Hijos e hijas que abandonan a sus padres, que se olvidan de sus padres. Santo Dios. Y ella me comentó que usaba su pensión para pagar el hogar de ancianos, para poder vivir acompañada. Santo Dios, aleluya. Uno piensa que estas cosas no suceden. Y son mucho más comunes de lo que uno cree. Honra a tu padre y a tu madre no es una sugerencia, sino un mandato divino. El problema es que los hijos olvidan muy pronto los sacrificios que los padres han hecho por ellos. Muchos de estos padres han tenido que abandonar sus sueños para que sus hijos puedan alcanzar los suyos propios. Muchos padres han renunciado a sus propias comodidades para que sus hijos tengan mejores oportunidades y una mejor calidad de vida. Santo Dios. No quiero pasarme del tiempo, pero no puedo extenderme mucho más. Continúo con el sermón. Y todo esto para evitarles que experimenten las penurias que estos padres sufrieron cuando niños. Honrar es considerar las renuncias que ellos han hecho. Honrar y respetar su posición en la vida. El hijo que no honra a sus padres, que les habla groseramente y les trata con desprecio, los humilla y los ridiculiza. Honrar a los padres es no avergonzarse de ellos. Honrar es tratar de comprender los errores de los padres. Aunque se dice que cuando los hijos son pequeños, aman e idolatran a sus padres. Cuando los hijos son jóvenes, juzgan a sus padres severamente. Y cuando los hijos son adultos, los entienden y finalmente los perdonan. Padre amado, aleluya. Hijos que escuchan a este predicador, las flores no son para los muertos, las flores son para los vivos. No venga a llorar, no venga a ser cariñoso y no venga a ser afectuoso cuando sus padres estén muertos. ¿De qué sirve todo eso, hermano? Por eso decimos que las flores no son para los muertos, las flores son para los vivos. Hay que ser cariñoso, considerado, generoso cuando los padres están vivos. Santo Dios. Y no gastar millones de pesos en un cajón, hermanos. Millones de pesos en una mesa del cementerio o en un hoyo en el parque del sendero. 8, 9, 10 millones de pesos cuando los viejitos están muertos. ¿Qué sentido tiene eso?
Padre Santo, todo ese dinero hay que ocuparlo cuando los viejitos están vivos. Bendito el Señor. Aleluya. Se me fue el tiempo. Termino con esto. Mi padre, cuando yo tenía 4 años, mi papá puede hacer todo. 5 años, mi papá sabe un montón. 6 años, mi papá es más inteligente que el tuyo. 8 años, mi papá no sabe exactamente todo. 10 años, en la época en que mi papá creció, seguro las cosas eran distintas. 12 años, bueno, mi padre no sabe nada de eso, es muy viejo para recordar. 14 años, no le hagas caso a mi viejo, es muy anticuado. 21 años, mi papá, por favor, está fuera de onda, no tiene recuperación posible. 25 años, mi papá sabe un poco de esto, aunque ya tiene sus años, pero sabe un poco de esto. 30 años, yo no voy a hacer nada sin hablar antes con mi papá. 40 años, me pregunto, ¿cómo habría manejado esto mi papá? Él tenía mucha experiencia. 50 años, daría cualquier cosa porque papá estuviera aquí y poder hablar con él. Pero lamentablemente ya no está. Bendito es su nombre. Bese las manos de su padre y de su madre ahora que todavía los tiene. Amén. Dios bendiga esta reflexión de la palabra. Perdonadme si me pasé unos minutos. Y Dios bendiga esta palabra sencilla, emotiva y honesta. Bendito es el Señor de la gloria. Aleluya. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias.